Muy buenas tardes a todos y a todas. Retomando nuevamente nuestra transmisión por el 38 aniversario de la División de Educación Continua, tenemos preparado para ustedes una conferencia que impartirá el doctor Melchor Sánchez Mendiola, quien es coordinador de la Universidad Abierta, Innovación Educativa y Educación a Distancia, UAYED. Les recomendamos a nuestros participantes escribir sus preguntas a través del chat de la plataforma de YouTube. Y bien, comenzaré dando lectura a la semblanza de nuestro invitado de esta tarde. El doctor Melchor Sánchez Mendiola estudió medicina y pediatría en la Escuela Médico Militar y el Hospital Central Militar de la Universidad del Ejército y de la Fuerza Aérea de México. Tiene el grado de maestría en Educación en Ciencias de la Salud de la Universidad de Illinois en Chicago, Estados Unidos. Es doctor en Ciencias de la Educación en Ciencias de la Salud por la UNAM. Trabajó como investigador clínico en el Laboratorio de Nutrición Humana y Metabolismo en el Instituto de Tecnología de Massachusetts en Cambridge. Es profesor de carrera titular C de tiempo completo definitivo en la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Medicina en la UNAM. Es el responsable de la maestría y doctorado en Educación en Ciencias de la Salud en el posgrado de la UNAM. Ha sido conferencista en más de 500 cursos de educación médica continua en México y en el extranjero, con temas relacionados con la educación médica, la medicina basada en evidencias, pediatría, toma de decisiones médicas e informática biomédica. Es autor y coautor de 100 artículos en revistas nacionales e internacionales, 48 capítulos de libro, autor y editor de 9 libros y tutor de 36 tesis de licenciatura, maestría y doctorado. Bienvenido, doctor. Puede iniciar con su presentación. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes tengan todos ustedes y pues muy buen provecho, ¿no? Y supongo que acaban de tener la comida del mediodía. Pues agradezco muchísimo a la doctora Ángeles Mata y a las autoridades de la Facultad de Psicología para estar con ustedes el día de hoy en en esta fiesta, ¿no? El 38 aniversario de la División de Educación Continua de la Facultad de Psicología. Entonces me voy a permitir compartir las diapositivas e iniciar. Precisamente la educación continua ha sufrido una transformación increíblemente compleja en el último año. Entonces, el tema es la transformación digital de la educación continua, principalmente los congresos, pero abordaré algunos temas que tienen que ver con todo el espectro de la educación continua. Ahí están mis datos. Estoy a sus órdenes en la coordinación de Universidad Abierta, Innovación Educativa y Educación a Distancia. Todos los profesionales tenemos un muy largo camino educativo. Desde que ingresamos a la universidad y tenemos lo que en la diapositiva se ve como la educación de pregrado, en este caso en nuestro país la licenciatura, donde adquirimos los conocimientos, habilidades y destrezas para ser un arquitecto, un abogado, un psicólogo, cualquier profesional de la salud, perdón, de cualquier área del conocimiento. Y una vez que terminamos eso, muchos de nosotros seguimos algún camino de posgrado, como puede ser el hacer una especialidad, una maestría o un doctorado. Y después viene un periodo muy largo que a veces no lo conceptualizamos desde el punto de vista de educación formal, pero que es lo que le llaman muchos el currículo de 60 años, que es básicamente todo el tiempo de nuestras vidas que ejercemos la profesión y en el cual debemos mantenerlos competentes. Y esto implica desarrollar actividades de educación continua. La diapositiva agregué el término de DPC, que es Desarrollo Profesional Continuo, y al final de la presentación haré algunas aclaraciones al respecto, pero desde el punto de vista de lo que vamos a comentar hoy, la educación continua es lo que ocurre después de que terminamos una carrera o una especialidad. Yo quisiera pedirles que reflexionen cómo nos estamos actualizando hoy, abril del 2021. ¿Qué han hecho o qué hacemos
diferente para mantenernos al día en el último año, porque nos la pasamos diciendo que estamos a la vanguardia, que somos la punta de lanza, que tenemos el último grito de la moda en nuestra profesión o en nuestra disciplina, mas sin embargo hay muchas cosas que hacemos, que arrastramos como usos y costumbres, cuestiones culturales, que son muy difíciles de cambiar. La educación continua, esta es una de las definiciones que me gusta. Hay mucha literatura sobre la ciencia de la educación continua. Son todas estas actividades educativas que sirven para mantener, para desarrollar o para incrementar varias cosas. Yo quisiera puntualizar que no es nada más conocimiento, sino también habilidades y en última instancia el desempeño profesional. Para esto es relevante tratar de conceptualizar la educación continua. Este es uno de los modelos conceptuales más interesantes que he visto en la literatura. Tenemos una actividad de educación continua, por ejemplo, este evento, en el cual con un trasfondo educativo debe de haber algún objetivo o meta educativa del evento, pero ocurre con los eslabones que están puestos en la diapositiva. Hay una serie de medios y de tecnología, que en este caso estamos utilizando una de las plataformas de videoconferencia más usadas en el mundo. Los contenidos, que obviamente es muy importante, ahorita es el contenido de la plática que estoy dando. En este escenario donde yo tengo un fondo virtual, donde pueden ver a la universidad, pero estoy en la oficina. Prefiero que se vea el paisaje de la universidad en lugar de ver un librero. Y este escenario lo están viviendo ustedes en diferentes lugares. Algunos podrán estar en su casa, en el consultorio, en la oficina, descansando en algún lugar y viéndolo en algún dispositivo, tableta, laptop o computadora de escritorio, o hasta en un celular. Y la temporalidad. Ahorita esta conferencia tiene una duración específica y vamos a ceñirnos al tiempo. Entonces, esta actividad que tiene todos estos ladrillos, por llamarle de alguna manera, interactúa con el educador, el que le toca presentar algo. En este caso, un servidor es el ponente o el conferencista. De la misma manera, en la siguiente sesión habrá un coordinador del taller. Hay una persona que es responsable de que ocurra algo de aprendizaje. Tenemos un montón de factores externos y esta es una sombrilla que engloba toda la educación continua, como puede ser el clima, en este caso la electricidad, el acceso a internet, la calidad del poder de sus dispositivos tecnológicos, entre otras muchas cosas. Y al final del día, todo lo que hacemos en educación continua es para producir un cambio en el educando, es decir, queremos que el educando, en este caso, mi intención es presentarles algunos de los retos y soluciones para mejorar la educación continua en esta época de la pandemia. Para esto son muy importantes las características de la audiencia. En este caso, tengo entendido que ustedes son académicos de la Facultad de Psicología, supongo que también hay algunos estudiantes, y si está abierto esto ahorita a todo mundo, pues lo podría estar viendo quien quiera. Pero la plática está dirigida básicamente a personas académicas que tienen algún lazo institucional con una universidad. Y por otra parte, todo esto interactúa y tenemos que preocuparnos por los resultados. La educación de pregrado y de posgrado formal nos dejan hasta cierto sentido vacunados, con cierto sentido de alergia a los exámenes, a las evaluaciones sumativas. Entonces, en la educación continua decimos, yo ya no quiero saber nada de eso. Entonces, hay poca evaluación. Suponemos que la gente que va a un congreso aprende algo. Con frecuencia no es más que un supuesto. El hecho, pues, es que tenemos que preocuparnos por los resultados y la pandemia nos está empujando a que repensemos todo lo que hacemos a todos los niveles educativos y eso incluye la educación continua.
porque el modelo tradicional de educación continua, el más cómodo para todo mundo, el más costo efectivo, es el de los congresos, eventos como el que está en la diapositiva, donde hay una o algunas personas lejísimos por allá en el podio, hablando, y hay mucha gente sentada que está, como pueden ver en la persona que está en la última fila, pues tiene prendida su laptop y no sabemos qué esté haciendo. Ustedes, todos hemos vivido asistir a congresos donde todos los que nos rodean tienen sus dispositivos prendidos y le tomamos muchas fotos a las diapositivas. ¿A poco no es interesante eso? Le tomamos fotos a las diapositivas en lugar de ver la presentación en físico. Y ahora que estamos en la cuestión digital, como ahorita que ustedes están viendo el reflejo de lo que tengo en la pantalla en mi computadora, nos quejamos, pero al final del día era lo que veíamos, ¿no? Una serie de imágenes en una pantalla. En fin, esto, como pueden ver, reproduce el esquema tradicional de la educación desde hace muchos siglos, donde hay un experto que transmite información y mucha gente que está, como pueden ver en la diapositiva, sentada en hileritas, en unas sillas no muy cómodas y que están tomando nota de lo que dice el experto. Una de las cosas que ocurre en los congresos, aquí caricaturizada en la imagen, es que hay todo un currículo oculto en esto, una serie de costumbres, todos lo hemos vivido. Como dice ahí el organizador, ahora abrimos el micrófono para discursos disfrazados de preguntas. Todos lo hemos vivido. Se para una persona y se avienta un speech, un discurso impresionante ahí, quejándose contra alguna cosa o haciendo un despliegue de sus conocimientos y le decimos, bueno, ¿y dónde está la pregunta? En fin, es algo interesante y algo que ocurre mucho en nuestro país, es que nuestros conferencistas tienden a ocupar todo el tiempo de la sesión y no dejan espacio para las preguntas y respuestas. Esto es frecuentísimo. Entonces, es parte, pues, de nuestra, llamémosle, idiosincrasia. La tesis que se ha manejado en las investigaciones de educación continua de los últimos 20, 30 años es que el resultado educativo de este tipo de eventos es muy cuestionable. La gente aprende poco, aprendemos poco, se usa primordialmente para cuestiones de tender redes, de ver conocidos, de muchas actividades sociales, algunas veces turísticas, de esparcimiento, pero en términos de modificar la conducta del profesional que va a un evento, de eso toda la evidencia de muchos estudios bien hechos documenta que la mayor parte de las personas después del congreso no modifican la conducta de cómo lo hace en el consultorio, en el hospital o en su práctica profesional. Entonces, eso nos debe de poner a pensar, ¿qué queremos de esto? Y en las universidades tenemos el enorme reto del turismo académico, que es algo que también todos conocemos. Ahí está un hotel de lujo en una playa y nos enfrentamos con toda esta cuestión de que la educación continua es una gigantesca industria global. Por lo menos en medicina, que es mi área de desarrollo profesional, el conflicto de intereses, caray, en nuestro país, en ningún congreso médico que yo haya ido en las últimas décadas, el ponente declara o hace explícitos sus conflictos de intereses. Pero ahí están ocultos, trátese de vacunas, medicamentos, antibióticos, en el caso de psiquiatría o de enfermedades mentales, de medicamentos para todas las enfermedades de la situación mental. Entonces, lo que tenemos que preguntarnos es qué tanto es aprendizaje real. Y en muchos congresos, los o las académicas nos acompañamos de nuestra pareja o la familia y aprovechamos pues para conocer el lugar, o si es en Acapulco, Cancún, Puerto Vallarta, para descansar un poco. ¿Qué es lo que ha pasado con la pandemia? Caray, la palabra normal, que tiene muchas acepciones, más de media docena según
varios investigadores, pues prácticamente ha desaparecido porque ahora ya nada es normal. La llamada nueva normalidad, pues no es nueva normalidad, es una nueva realidad que por otra parte está siendo dinámica, cambiante y muy generadora de estrés, ansiedad e incertidumbre. Este artículo salió en la revista Nature ahí de abril del año pasado, preguntándonos qué va a pasar. Vamos a tener todo el año sin conferencias y la pandemia ha cambiado todo, incluyendo la investigación. Y en la imagen que está puesta en la diapositiva está el típico auditorio gigantesco que cuestan una cantidad de dinero impresionante y que ahora volverlos a usar, no sé cómo le vamos a hacer, porque ahorita están ahí como dinosaurios acumulando polvo. De alguna manera, y si ustedes ven las sillas, en las cuales en nuestros auditorios las sillas están muy pegaditas, o sea, no hay manera de tener las medidas sanitarias que ya llegaron para quedarse independientemente del control de la pandemia. Entonces, esto ha cambiado todo porque muchos investigadores han documentado que en la pandemia los congresos cara a cara o en persona se cancelaron. Y eso ya todo el año, ahora estamos en 2021 y yo conozco muy pocos congresos que se han atrevido a tener actividades físicamente, presenciales cara a cara, pero tenemos que reflexionar que esto ha surgido a veces más del hábito que de la necesidad. ¿Qué necesidad de ir a muchos congresos cada año? ¿Qué tanto avanza la disciplina de cada uno de nosotros? Yo lo que les pido es que reflexionemos sobre ese congreso grande que vamos todos los años para aprender. En mi caso es relacionados con educación superior o educación médica. A veces escucha uno prácticamente lo mismo del año anterior. Se ha convertido pues más en un hábito, en un foro para socializar. Eso sí es importante para el avance de la ciencia, porque se presentan los avances científicos de todas las disciplinas, pero lo que ha surgido este año, y desafortunadamente la pandemia nos lo está restregando en la cara, porque ya tiene varias décadas, desde hace más de como 15 años, han salido documentos en varios países que demuestran contundentemente que la educación continua tiene que cambiar. Y la pandemia es la que nos está obligando porque nos habíamos resistido a esto. Entonces, podemos tener muchos beneficios con una conferencia virtual o mixta, combinada, híbrida, a un costo mucho menor. Y los congresos virtuales ahora ya son el nuevo normal, entre comillas. Uno de los retos que planteo en la diapositiva es que las asociaciones académicas requieren ingresos. Cualquier asociación de cualquier especialidad les cobra cuotas a sus agremiados, pero eso no alcanza para ello. Y por ejemplo, en algunas especialidades médicas como la pediatría, la oncología, la cardiología, los grandes congresos médicos nutren de muchísimo dinero a estas asociaciones para poder tener una serie de funciones. Entonces, hay esta tensión entre los beneficios financieros de la educación continua y las necesidades de estos grupos gremiales, de estas agrupaciones gremiales. Este documento salió hace poco y lo acaban ya de publicar en la revista Nature como un artículo un poco más corto. Este es el preprint, que por cierto han estado muy de moda en este año de la pandemia. Es un artículo hermosísimo porque lo que hacen los autores es analizar 270 congresos en los años 2018 y 2019 para ver cuáles son sus características y cómo podemos mejorar. Es el mejor trabajo que he visto de este tema y no tocaré todos los puntos por cuestión del tiempo, pero déjenme compartirles algunos. No voy a ver todo lo que está en esta imagen. Hay congresos gigantescos de más de 30,000 asistentes, pero lo que quisiera puntualizar y lo que comenté hace rato es una industria multibillonaria. En medicina es una de las industrias más grandes que hay.
Y esto nos mete en esta situación tan complicada de qué tanto influye la industria en los ponentes, en lo que dicen los ponentes, y todo este tipo de cosas sin entrar en detalle. Seguramente ustedes han escuchado esto. Los seres humanos somos sobreestimamos nuestra resistencia a la seducción subliminal. Decimos, pues sí, la gente los puede sesgar, pero a mí no, porque no, yo soy resistente a eso. Pues no, toda la evidencia documenta que somos relativamente sensibles a la influencia de los congresos. Tenemos uno de los puntos más importantes, que es el costo de carbono de los viajes académicos. De esto los académicos nunca pensamos en ello. Una conferencia de 3 días con 1,000 personas genera casi 600 toneladas de emisiones de CO2 en un año. Y casi 860,000 asistentes en estas 270 conferencias que analizaron generaron 2 millones de toneladas de CO2. La asistencia a los congresos es el 35% de la huella de carbono que dejamos nosotros. Y es interesante y paradójico que solo el 6% de los congresos incorporan en su organización iniciativas de sustentabilidad. Nos la pasamos diciendo que tenemos que enfrentar el calentamiento global, la sustentabilidad, los problemas de género, el racismo, y sin embargo, la especie humana, híjole, nos cuesta mucho trabajo cambiar. Y esto nos trae al concepto de la importancia de decarbonizar a la academia. Esto es interesante porque yo creo que sí tenemos que reflexionar y confrontar, como tantas cosas en la vida, nuestra hipocresía climática. No nos preocupamos por eso cuando se trata de nuestra vida personal, cuando consumimos gasolina, en fin, todas estas cosas que implican viajar en avión y, en fin, contribuir al proceso que tiene el planeta en las condiciones que ustedes ya conocen. Entonces yo creo que eso es algo muy importante, y en eso este año de pandemia ha hecho que baje la huella de carbono de las universidades de una manera impresionante. Otro reto que es muy importante, y ese sí nos da en el corazón de las universidades, es la asimetría que hay en la manera como enfrentan la educación continua y los congresos los académicos jóvenes. Por ejemplo, en Estados Unidos, ir a un congreso cuesta como $1,000 o $2,000, que es más de un salario mensual de un postdoc en Estados Unidos o Canadá o Inglaterra. Una conferencia internacional es mucho más cara, de $2,000 a $4,000. Y aquí es paradójico, repito, que los menos pudientes, los menos poderosos, subsidian a los ponentes, que habitualmente cuando nos invitan a una conferencia, pues nos becan, no nos cobran la asistencia a la conferencia, nos dan la constancia en ocasiones por asistencia a todo el congreso, aunque nada más hayamos ido a dar una plática de media hora, y tenemos toda esta serie de beneficios de estar en los mejores cuartos del hotel sede del congreso y una serie de cosas que uno lo ve cada vez que vas a un congreso, ves las jerarquías que reproducimos en todos nuestros contextos, y se ve que las personas que están en las suites de los hoteles pues son académicos relativamente muy poderosos. Yo no estoy diciendo que eso esté bien o mal, lo que estoy diciendo es que tenemos que reflexionar sobre eso, porque lo que sí es un hecho es que nuestros jóvenes académicos se están enfrentando al peor reto financiero, biológico, social de la historia de la ciencia en el último siglo, ¿no? Y ustedes lo están viendo en nuestro país, la situación en la que está el apoyo a la ciencia, a la educación pública. Hay mucha tarea por hacer, y el obtener financiamiento cuando está uno en una etapa joven o relativamente inicial de la carrera académica es muy difícil. Un alumno de doctorado, para que le den permiso, deja tú de que le financien, para que le den permiso para que asista a un congreso, a veces solamente cuando va a presentar su trabajo. En fin, hay una serie
de costumbres que tenemos ahí, en las cuales les pido que reflexionemos, porque nuestros académicos jóvenes merecen todo nuestro apoyo. Algo tenemos que hacer para que no haya llamémosle, clasismo académico que tanto daño nos hace y que se convierte en parte del currículo oculto de la ciencia. Hay muchas consideraciones en las conferencias académicas, como dije, no las tocaré todas. De esta imagen solo quisiera comentar la cuestión de género. Hay mucha evidencia de que en la mayor parte de los congresos hay un predominio de hombres, y de hombres blancos, y de hombres blancos poderosos. Eso forma parte de algo que está en nuestro contexto, pero habitualmente no lo hacemos explícito. Entonces, el balance de género es muy importante. La asistencia con niños a los congresos. Las académicas jóvenes que están amamantando a su bebé y que no tienen con quién dejarlo, caray, los congresos deben de darles facilidades para ello. Y reconozcamos la poca tolerancia de muchos de nosotros cuando hay una académica con su bebé o con su niño pequeño que está hablando y llorando y caemos en los estereotipos tradicionales. Yo creo que esta parte del manejo de género en los eventos es muy importante también. Y como dice ahí la diapositiva, la cuestión electrónica, el ya no hacer programas impresos, etcétera, etcétera. A veces los programas impresos de conferencias grandes son más grandes que un libro de texto. Quería puntualizar porque es un congreso en el que yo estoy ahorita. Una de las ventajas de la pandemia, viendo el vaso medio lleno, es que hoy en la mañana tuve una reunión del posgrado para el Comité de Sociomédicas del programa de maestría y doctorado de Ciencias de la Salud de la UNAM. Al mismo tiempo asistí desde temprano al congreso que está en la diapositiva de Analítica del Aprendizaje, que es un congreso internacional sobre este fascinante tema, y pude tomarme el tiempo de dar esta conferencia. En el contexto tradicional eso hubiera sido imposible. Y ahorita terminando voy a reincorporarme al Congreso a tener otras actividades. En fin, les pongo esta diapositiva porque es el primer Congreso que yo veo, yo creo que se va a empezar a hacer costumbre, donde hay un código de conducta. No voy a leer todo, solamente les pido que reflexionen que así como requerimos códigos de conducta para el comportamiento de nuestros estudiantes, caray, desde que está uno en el kinder, ¿no? Hay códigos de conducta y respeta el espacio, no agredas, etcétera, etcétera. Primaria, secundaria, bachillerato, licenciatura, posgrado, y resulta que en los congresos la gente se emborracha, se droga, hace unos numeritos que para qué les cuento, ¿no? Entonces, y luego ponen en Facebook su foto de que están en la playa en un congreso. Entonces, el código de conducta es algo importante porque yo creo que una de las cosas más importantes que tenemos que aprender es la tolerancia y el respeto a los demás. Y este es uno de los ejes de los códigos de conducta modernos en los congresos. Y la transformación que está ocurriendo nos lleva a un futuro que ya está aquí, que es utilizar una serie de plataformas. Ahorita estamos utilizando la más usada, ¿no? Que es una plataforma de videoconferencias que se llama Zoom, que tiene muchísimas bondades. Ahorita todo mundo somos zoomólogos. Ya podemos moverle todos los botoncitos y nos sentimos muy familiarizados con el tema. Pero a la hora de hacer un congreso o conferencias académicas, se requiere algo más. Y están surgiendo una serie de plataformas. Esta es una muy interesante que se llama Sococo. Y está esta que está muy bonita, que se llama Gather Town, que lo que más reclaman los académicos de la pérdida de los congresos es esta parte de socializar. Porque la ciencia la puede uno revisar en videos o leyendo artículos o libros. Pero la parte de socializar con personas que están en mi misma esfera disciplinaria, eso es muy difícil reemplazarlo. Entonces, estas plataformas plantean una serie de cosas donde hay áreas para interactuar y áreas para jugar también. Y se pueden utilizar en congresos. Esto es en un congreso de oftalmología. Y ahorita en el congreso que estoy asistiendo el día de hoy, este congreso iba a ser en California, el año pasado fue en Alemania, en fin. En lugar de estar en la costa de California, estoy sentado enfrente de una computadora.
Entonces, con el GatherTown, con esta plataforma, que es parte de la interfaz del Congreso, yo puedo entrar a la sala de pósters, como está en la diapositiva, a la sala de descanso, a las mesas redondas, al hackathon, que es para hacer cuestiones de inteligencia artificial y de programación para la analítica del aprendizaje. Y algo que es interesantísimo es que en este congreso ayer nos invitaron a la playa virtual. Como esto iba a ser en California, en GatherTown uno crea su interfaz del congreso y pusieron ahí una playa y nos citaron temprano para los que quisieran hacer yoga. Es interesante, ¿no? Porque uno selecciona su avatar. Es esta parte del juego, de lo simpático, de explorar cosas en la medida en la que no podemos tener la presencia física en los eventos, nos plantea nuevos retos. Entonces, en esta interfaz, a las 5 de la tarde, terminando esta plática, yo tengo que presentar un cartel. Entonces, ahí está mi avatar, ahí está Melchor Sánchez, entro a la sala de carteles, y a la hora de entrar a la sala de carteles se despliega el póster. Este es el póster que voy a comentar sobre un estudio con redes neuronales artificiales y Bayes ingenuo para predecir el logro en estudiantes de medicina de la UNAM. Esta foto la tomé entrando yo solo hace rato para explorar el escenario, para presentárselas ahorita y que vean cómo esto reemplaza con mucho los carteles en papel, ¿eh? Porque aquí, ahorita estoy ahí solo yo en el video, pero puede haber todas las personas que asistan, están los videos y podemos platicar de una manera bastante fluida porque ya todos nos estamos acostumbrados a platicar por videoconferencia. Entonces lo planteo como algo que ya llegó para quedarse. Esto no veo cómo regrese a lo que era antes, que eran estas sesiones de carteles abandonadas donde nadie iba y estaban los carteles ahí puestos mientras el ponente se había ido a nadar o a dar la vuelta. Y están surgiendo guías de mejores prácticas para hacer congresos y conferencias virtuales. Esta es la mejor que he visto en la literatura en lo que va de estos meses. Es de la Asociación para Maquinaria de Computación. Está hermoso, es un documento dinámico que están actualizando. Ahí está la liga en la diapositiva. La presentación la tienen los organizadores del evento. Por favor, la pueden compartir. Es un documento de acceso abierto y es una guía muy detallada de todas las cosas que uno tiene que tomar en cuenta para un congreso virtual, porque tenemos esta falsa premisa, igual que con la educación en línea, que es más fácil un congreso virtual que un congreso cara a cara, y no. Igual que con la buena educación en línea, la educación en línea bien hecha requiere tanto o más esfuerzo que la educación presencial o cara a cara, por parte del docente y por parte de los estudiantes. Entonces, los invito a que exploren estas guías porque vienen muchísimas recomendaciones y utilidad para lo que vamos a hacer en los siguientes años de nuestras vidas académicas. Y en este provocador título del artículo que dice Académicos en ausencia, tenemos una oportunidad como nunca antes, y sé que la palabra repensar ya se convirtió en un lugar común en este año, pero sí tenemos que repensar esto porque nunca en nuestras vidas habíamos estado empujados, organizadores, ponentes, asistentes y toda la comunidad académica a explorar estos territorios digitales que la mayor parte no estábamos muy familiarizados. Y de la crisis nace la oportunidad. Flexibilidad, cuidado, claridad, consistencia y creatividad son importantes para repensar lo que queremos de las conferencias como educadores. No desperdiciemos esta crisis, porque ya llegó para quedarse. Esta nostalgia absurda de es que esto no es igual, pues ya nunca será igual. Tenemos que hacer lo que podemos con lo que tenemos. Y hay una serie de estrategias para expandir la participación en eventos académicos virtuales. La diseminación del contenido. Por ejemplo, el congreso que estoy yendo esta semana de analítica del aprendizaje, todas las ponencias se están grabando y van a estar disponibles después de forma abierta para toda la humanidad. Todas las presentaciones, los documentos, los artículos de las memorias en extenso del Congreso
estarán disponibles también. Y en la red, en los espacios de los eventos simultáneos que hay, uno tiene acceso a las diapositivas, al documento, a preguntar por el chat o a preguntar verbalmente, y nos hemos hecho ya verdaderamente unos maestros de participar en este tipo de escenarios, ¿no? Los carteles virtuales, como el que les acabo de comentar, y las presentaciones que se quedan grabadas. Aquellos que hemos tenido la suerte, el privilegio, la oportunidad de viajar a otros lugares con otros horarios, por ejemplo en Europa, seguramente les ha pasado, si han ido a un congreso a Europa, que toma entre 2 y 3 días vencer el jet lag. Y viví y testifiqué de muchos compañeros que estábamos en un congreso que nos salió carísimo pagar el avión, el hospedaje, la inscripción al congreso, y resulta que nos estábamos durmiendo porque para nosotros eran las 3 de la mañana nuestro reloj biológico. Entonces, esa presentación no la oímos porque nos quedamos dormidos. En cambio, estando grabadas, yo las puedo ver cuando yo quiera, a la hora que yo quiera, a mi ritmo. Le puedo poner pausa para ver con más detenimiento la imagen de la diapositiva, la figura, la gráfica, lo que sea, y puedo regresarle para volver a repetir el concepto de la plática, ¿no? Entonces, esta cuestión hace que las prácticas y conferencias magistrales prácticamente ya no tengan mucho sentido en términos de la cara a cara. Hay muchas maneras de interactuar con la audiencia. En el mismo Zoom tenemos el chat, tenemos la oportunidad de cuestión de comunicación verbal y auditiva, tenemos las encuestas o cuestionarios que podemos lanzar en las plataformas y muchísimas otras maneras. Y algo que se logra es la construcción de redes y la construcción de comunidad, que eso es un poco más difícil en lo virtual, pero nos tenemos que ir acostumbrando para poder retomar una de las cosas más ricas que es la interacción social en los eventos. Otro concepto que está surgiendo es el del congreso extendido. Esto lo han planteado varios académicos. Este es un colega de Uruguay, Álvaro Margolis, reimaginando el evento científico. Entonces, ustedes tienen ahí en una semana donde está la flechita verde, que es el congreso, pero hay actividades precongreso en el foro digital. Y después hay actividades del congreso extendido. Y uno puede tener actividades que den tiempo más a discutir, a reflexionar, a digerir lo que hacemos. En septiembre tomé este curso que fue gratuito, lo dio el área de educación continua de la Universidad de Stanford, sobre el aprendizaje para implementación de eventos virtuales. Entonces, vimos muchas cosas. Una de ellas fue el concepto de congreso extendido. Y se plantea que, perdón, regresar. Se plantea que en este congreso se diseñó una red que forma parte de la misma estructura tecnológica del mismo, donde tú das algunos datos y con esos datos, con un algoritmo de inteligencia artificial, te machean, te emparejan con personas que pudieran ser de tu interés académico. Entonces ahí ven, por ejemplo, la red que se generó, ahí está un servidor y todas las personas que tienen intereses comunes conmigo, para formar esta red de comunicación que se refleja en las interacciones que hay en las plataformas virtuales. No voy a leer esto nada más para hacer énfasis en que la comunicación escrita no se la lleva el viento. Y aquí todas las interacciones que tenemos se quedan ahí para volverlas a ver un día después o algunos días después. Un ejemplo que viví también en carne propia del concepto de congreso extendido es este Congreso Internacional de Educación para las Residencias Médicas, que es un congreso canadiense que el año pasado iba a ser en Vancouver. Canadá se canceló por la pandemia y se diseñó de forma tal. Aquí está el congreso, el primer día del congreso, aquí están los organizadores caricaturizando o tomando, porque si uno no logra mantener algo de buen humor a pesar de la crisis y del estrés, pues entonces está uno perdido, ¿no? Entonces aquí están en la inauguración del congreso parodiando la
el lockdown, el confinamiento tan prolongado. Y en lugar de ser un congreso de 4 días seguidos, fue un evento de un día en septiembre y después cada mes sesiones de 3 horas, una vez al mes. Ha funcionado perfectamente. He asistido cada mes, es cuestión de programarse 3 horas al mes y están las grabaciones de todos los videos que uno no pudo asistir y puede uno participar de muchas maneras. Y lo que han hecho en este congreso que me ha encantado es no llenar las sesiones de conferencias como esta, conferencias donde alguien hable y hable y habla, sino de tener muchos espacios de trabajo en grupos pequeños, que afortunadamente con Zoom se pueden hacer bastante bien, ¿no? Entonces, eso nos lleva pues a reflexionar sobre ello. Y otro ejemplo, este fue un ejemplo es un ejemplo de fracaso, es el Congreso Mundial de Educación Médica que iba a ser en Glasgow, Escocia, el año pasado. Se hizo virtual. Entonces, el problema de este congreso se hizo virtual, se ve que le metieron muchísimo dinero y nos hicieron entrar al congreso como avatars. Entonces, el reto que esto tenía es que requería una potencia computacional impresionante. El movimiento de los avatars era, por decirlo de alguna manera, creepy o extraño. Aquí está, asistí yo con este avatar al congreso. No me dejó cambiar el color de ojos, así que me puso de ojos azules. Afortunadamente pude ponerme más esbelto, pero al final del día fue difícil la interacción con ello. Pero tuvo la ventaja, presentamos este trabajo de un MOOC que hicimos de evaluación en escenarios clínicos, que presentó mi colega Silvio Olivares del TEC de Monterrey, estaban disponibles todos los talleres, todas las conferencias disponibles en el entorno electrónico y van a estar disponibles por un año a las personas que nos registramos en el Congreso. Eso nos da mucho más tiempo de reflexión que el ir a un congreso como íbamos antes, regresar al trabajo y botar en un cajón todas nuestras notas y el programa y no volver a pensar sobre el congreso. Es una oportunidad interesante, pues, para pensar cómo hacemos esto. Se nos viene esto del pasaporte de las vacunas, no voy a entrar en detalle, pero ya ven que lo de las vacunas ha sido todo un drama mundial. Y yo lo que sugeriría es, pues, utilizar la evidencia para esto. La educación tiene muchísima literatura académica rigurosa de cómo hacer las cosas. Usémosla. Las opiniones personales son muy importantes, pero ha surgido muchísima investigación desde hace 30 años de educación continua de cómo se debe hacer mejor. Este es un curso que damos en mi área de educación basada en evidencias, cómo utilizar la literatura científica educativa para enseñar mejor. Entonces, en nuestra aula ustedes pueden ver ahí, tenemos estas sillitas que se pueden mover y hacer un montón de dinámicas de grupo. Pues el año pasado con la pandemia tuvimos que cancelar el curso que dábamos presencial y lo reestructuramos y ha sido fascinante porque cada versión, cada iteración del curso le hemos modificado cosas para disminuir la sobrecarga cognitiva, que nos dimos cuenta que era muy fuerte, y además la cuestión de tener a la gente sentada ante la pantalla por muchas horas no funciona. Entonces, no pretendo que lean todo, es nada más para que vean que el curso está puesto 3 viernes consecutivos, ni muy separados, ni muy pegados para que dé tiempo de planear las cosas, de pensarlas, de leer, de reflexionar. Las sesiones sincrónicas son de solo 3 horas. Sesiones sincrónicas de más de 3 horas son pesadísimas para los asistentes. Y desarrollamos actividades asincrónicas de análisis de artículos y de discusión por grupos, de tal manera que creamos este entorno digital para el curso que implica combinar varias cosas, combinar el Zoom, obviamente, combinar la plataforma habitual de aprendizaje que es Moodle, que la tenemos en la dependencia, para todo el material del curso y una serie de interacciones también ahí. Y utilizamos un recurso que me encanta. Ojalá aquellos que no lo conozcan, sinceramente, explórenlo. Se llama Perusall. Es desarrollado por investigadores cualitativos de la Universidad de Harvard y es una joya. Es gratuita para estudiantes y profesores.
Es el mejor software que he visto para asegurarse que las personas realmente lean lo que tienen que leer. ¿A poco no estamos frustrados de nuestras clases cuando estábamos cara a cara, de decir, caray, ¿quién leyó la clase o quién leyó el tema? Y por ahí alguien leyó la primera página, levanta la mano y ya de ahí nos arrancamos nosotros hablando. Esta plataforma de Perusall es fascinante porque tiene una serie de herramientas para evaluar la calidad de los argumentos de las personas. Entonces, bueno, la utilizamos en el curso y, perdón, no es comercial porque es gratuita, pero ojalá la puedan explorar. Aquí está una foto del curso que se me hizo muy simpática porque ahí ven el gato. Y me decían unos colegas cuando vieron esta imagen, parece que el gato está más atento que algunos de los asistentes al curso. Una de las cosas fascinantes de la interacción digital es que se han abierto mucho las puertas de nuestra vida personal, ¿no? Que tiene sus pros y sus contras, pero que al final del día ya todos vemos a los niños, los fondos virtuales que usa la gente, gente que está comiendo, las mascotas, los perros, etcétera, etcétera. Y ya para terminar, quisiera nada más sugerirles que utilicemos las herramientas que tenemos para educación continua digital. En la universidad tenemos más de 100 MOOCs, más de 100 cursos masivos abiertos en línea en la plataforma de Coursera, que son gratis para toda la humanidad y el certificado es gratis para los profesores y estudiantes de la UNAM. Los invitamos que los exploren. Para tener el certificado gratuito tienen que entrar a través del portal de la CUAYED, de MOOC Coursera UNAM. Y tenemos por ejemplo, que es un programa especializado de evaluación educativa que incluye 4 cursos de evaluación y que en el primer curso ya tenemos más de 10,000 personas registradas, ¿no? Desarrollamos también este curso masivo abierto en línea, también es de nosotros, con la plataforma de Coursera. Lo hicimos en las vacaciones del año pasado. Se llama Cursos en Línea Modelo para Armar, para ayudarle a los profesores a que migren de llevar su curso cara a cara a llevarlo a distancia. Es también gratuito para todos ustedes. Aquí tenemos esta paradoja de que nadie es profeta en su tierra, ¿no? Pero sí me da un poquito de tristeza que hay mucho más participantes en el curso de Sudamérica que de nuestro país. Forma parte a veces también de la idiosincrasia. Por favor, exploren estos recursos y ayúdenos a difundirlos. Y esto de combinar el trabajo con la diversión, ¿no? Yo creo que es muy importante estar feliz con lo que uno hace. Aquí estoy haciendo algo de realidad aumentada para una de las tareas. Y tenemos este programa televisivo que iniciamos también el año pasado de una tertulia de educación a distancia que pasa los sábados por TV UNAM, se retransmite los jueves por Canal 22 y están todos los videos en YouTube y en el Mirador Universitario, donde estamos tocando todos los temas relacionados con la educación a distancia durante la pandemia, porque hay mucho prejuicio del malo sobre la educación a distancia. Entonces, por favor, están invitados a ver estos videos y este programa. Hay hallazgos consistentes en las revisiones sistemáticas para que una educación continua sirva, que hay evaluación de necesidades de aprendizaje, que hay interacción entre los educandos con oportunidad de practicar lo aprendido y que haya actividades educativas secuenciales y multifacéticas. Y lo que les comentaba al principio, tenemos un concepto que es la educación continua tradicional y recientemente se plantea que migremos un concepto más amplio, un constructo más holístico, que sería el desarrollo profesional continuo, porque la educación continua tradicional ocurre en el aula. Se plantea que el desarrollo continuo ocurre en el lugar donde uno hace las cosas. Los contenidos en educación continua tradicionalmente son puramente técnicos. Aquí se plantea que sean más holísticos. Y el formato que en lugar de conferencias sean más talleres, trabajo en grupos y más basado en la práctica. Tenemos que desarrollar un balance de trabajo, de nuestra vida y de nuestra educación continua para seguir avanzando. Como decía Andy Warhol, siempre dicen que el tiempo cambia las cosas, pero en realidad el que tiene que cambiarlas eres tú. No seamos este hombre, ¿no? Yo no he cambiado en 30 años, ¿por qué voy a cambiar? ¿Cómo me mantengo actualizado? Muchísimas gracias por su atención y con eso termino la presentación. Si hubiera algún comentario o pregunta, estoy a sus órdenes. Doctor Ángeles.
Sí, muchas gracias. Doctor, quiero realmente felicitarlo porque nos deja ver los retos que tenemos que enfrentar en los próximos años. Como usted bien lo dijo, esto llegó para quedarse. No va a haber vuelta a la normalidad, sino a una nueva realidad, que también usted lo marcó. Y yo creo que esto de ir preparándonos acerca de los códigos de conducta en los congresos, estas experiencias que como médicos pues siempre han permanecido dentro de su profesión, pues es importante, ¿no? Considerarlos, y desde luego nos está dejando un gran reto. Yo espero que también mis compañeros de la REDEC, que intercambiamos mucha comunicación, compartimos materiales, compartimos o difundimos los eventos que cada unidad realiza. Yo creo que van a estar muy interesados y complacidos en volverle a escuchar, porque definitivamente, si nos autoriza, pues vamos a promover esto dentro de las actividades que realizamos. Por favor. Muchas gracias, ¿no? Y bueno, creo no ha llegado preguntas. No, no, Así no es, nos... doctora. No Ay, han llegado ninguna pregunta y pues ya quedaría por cerrada esta conferencia. bueno, pues le damos las gracias y bueno, lo dejamos porque sabemos que a las 5 tiene que ir a presentar su cartel. Le deseamos también Así. mucho éxito y muchas gracias por sus enseñanzas. Muchísimas gracias, estoy para servirles. Que sigan disfrutando su aniversario. Muchas gracias, doctor. Hasta luego, doctor. Y bien, muchísimas gracias a ustedes también que nos siguen acompañando durante esta transmisión por el 38 aniversario de la División de Educación Continua. A continuación, hay un mensaje de nuestra directora, la doctora María Elena Medina Mora, quien hará la clausura oficial de este magno evento. Buenas noches. Quiero agradecer a todas las personas que nos acompañaron en esta ocasión en la que celebramos el 38 aniversario de la División de Educación Continua, ahora presidido por la doctora Ángeles Mata, en el que hemos tenido la oportunidad de hacer un recorrido sobre lo que han significado estos 38 años en la educación continua, en este servicio que se ha dado y que nos han dado a todos los egresados que hemos tenido el gusto de contactar a esta división, con las posibilidades de actualizar nuestros conocimientos con los nuevos elementos que surgen de la ciencia y de la academia en la universidad. Quiero agradecer especialmente al doctor Ken Oyama, secretario de Desarrollo Institucional, quien coordina esta importante iniciativa de la universidad, su presencia, el haber podido estar con nosotros, inaugurar el evento y también por toda su guía y trabajo para que la Facultad de Psicología pueda cumplir con este mandato tan importante. También agradecer al maestro Víctor Castañeda Salazar, quien es el coordinador de apoyo de educación continua de la REDEC de la UNAM, que nos brindó una conferencia muy interesante que es la educación continua para la UNAM y que ha significado durante todos estos años. Contamos también con una mesa redonda en donde el iniciador de esta iniciativa, el primer jefe de esta división, el doctor Gilberto Limonarse, con el doctor Néstor Fernández y la maestra Susana Lara, que fue nuestra última jefa de división en la DEC, un recorrido sobre los retos de la educación continua en la Facultad de Psicología, y aprendimos mucho de cómo se dio estas transiciones, qué es lo que se ha ido logrando, y les agradecemos mucho, desde luego, su trabajo previo y la reunión de ahora. Nos acompañó también el doctor Melchor Sánchez Mendiola. Agradezco muchísimo que haya tomado el tiempo para acompañarnos, para dar una conferencia magistral, recursos educativos y tecnológicos para la educación a distancia,
El doctor Melchor Sánchez Mendiola, como todos sabemos, es coordinador de la Universidad Abierta, Innovación Educativa y Educación a Distancia, pues que nos habló de las grandes posibilidades y de los grandes retos. ¿Qué significa esta nueva oportunidad que la pandemia nos abre más que antes y que pensamos que va a ser una realidad? Ya vamos a trabajar mucho más bajo esta perspectiva porque nos ha enseñado las posibilidades de cómo llegar a mucha más gente y de cómo aprovechar la tecnología para una mejor enseñanza y sobre todo un mejor aprendizaje de las personas a las que estamos apoyando con diferentes tipos de programas. Desde luego, el mini taller que nos dio el doctor Néstor Fernández, a quien agradezco también mucho el que haya tomado el tiempo para dárnoslo y que habló del cambio de paradigma de la educación presencial a la educación a distancia. Justamente refuerza esta nueva perspectiva y este gran reto que tenemos para el futuro, para esta jefatura de división del momento actual, que nos llevará a poder transformar y aprovechar la tecnología para llegar a mucha más gente y poder llevar los conocimientos generados en la academia, en la universidad, a muchos rincones. Por lo cual, pues, estamos contentos con haber podido celebrar este 38 aniversario, con un agradecimiento muy especial a todas las personas que trabajan en esta división, que nos han ayudado a hacer posible todo lo que se ha avanzado, todo lo que se ha hecho, todo lo que se ha ofrecido, la gran cantidad de personas que han pasado por los cursos, por los programas de actualización y desde luego pues a todo el personal administrativo y a todo el personal que hace posible que el trabajo académico tenga lugar. Así que muchísimas gracias a todos y a todas y pues estaremos en contacto. Hasta luego. Muchísimas gracias, doctora. Para finalizar, invito a la doctora Ángeles Mata Mendoza, jefa de la División de Educación Continua, quien les dará un mensaje de despedida en este evento. Adelante, doctora Ángeles. Muchas gracias. Pues no me queda más que restar el agradecimiento de que hayan participado en este festejo. Y vamos por los siguientes. Así que a nombre de la doctora María Elena Medina Mora, les esperamos en una siguiente ocasión. Y a lo mejor con la organización que propone el doctor Sánchez Mendiola de hacer estos eventos espaciados, ¿no? En donde tengamos oportunidad también de reflexionar y realizar algunas actividades con el fin de evaluar realmente lo que estamos aprendiendo. Muchísimas gracias a todos y cada uno de los participantes, desde luego a las autoridades que nos acompañaron y esperemos seguirlos viendo en futuras ocasiones. Muchísimas gracias. Gracias, doctora Ángeles. Y es así como damos por terminada nuestra transmisión de estos 38 años de la División de Educación Continua, estos 38 años que se han logrado gracias a ustedes. Les recuerdo que esta grabación será retransmitida a través de nuestras redes sociales y además en este momento vamos a tener un mini taller que se titula Cambios del paradigma de la educación presencial a la educación a distancia, impartida por el doctor Néstor Fernández Sánchez. Pueden ingresar los participantes en este momento a la plataforma. Y bien, Universidad Nacional Autónoma de México, por mi raza hablará el espíritu. Muy buenas tardes a todos y a todas. Hasta luego.